Nuestro planeta agoniza. La creación gime de dolor. Grandes señales suceden a nuestro alrededor. ¿Cuál es su significado? ¿Qué indican? ¿Hay algo seguro en que confiar? Acompáñanos en el siguiente estudio. Hola, Óscar. ¿Qué tal, Sergio? Pues muy bien, encantado de estar contigo en esta media hora que vamos a tratar este tema apasionante de movimientos finales, sí, señor, en el que vamos a hablar de tantos detalles que van a preceder a la segunda venida de Cristo. Y para ello hoy tenemos un invitado muy especial que ha recorrido miles de kilómetros para estar con nosotros. Entre sus muchos dones, él ha dedicado su vida al evangelismo, especialmente de televisión y de radio. Así es que hoy tenemos un privilegio, Pastor Costa, de tenerle con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, un privilegio para mí, un placer estar con vosotros para esta discusión bíblica de un tema apasionante. Lo es. Y es que decíamos en el programa anterior, ¿verdad?, que íbamos a conversar a la luz del esquema profético que nos propone Jesús en Mateo 24, donde después de la pregunta de los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal tendremos de tu venida?, Jesús empieza a enumerar situaciones, señales, y hablando de señales, Robert, qué forma de empezar el año, el 2020. Tremendo. Estamos brindando en todo el mundo por nueva década, paz, prosperidad, y en unas semanas ocurren cosas que nos dejan sin aliento. Un continente en llamas, Australia. Un terremoto aquí, otro allá. Puerto Rico, sismos que sacuden esa isla, que hicieron daños peores que el huracán. Luego tenemos otros problemas como en Indonesia, tremendas inundaciones. Tenemos un avión que se estrella con casi 180 personas. Una cosa tras otra, cuando nos pareció que todo iba a ser paz, seguridad, de repente en una semana nos sacudió. Algo está por ocurrir. Parece que todos estos eventos nos muestran como si nuestro mundo fuera a la deriva, ¿verdad? Como si fuera sin control. Pero nosotros sabemos que no estamos a la deriva, que tenemos una fuente confiable, una esperanza que nos indica que el mundo no va a terminar en un cataclismo terrible como estamos viviendo. Definitivamente no, las cosas han de terminar bien, no estamos a la deriva. ¿Y por qué sabemos esto? Porque tenemos información clasificada en este libro. Yo soy un creyente de este libro, la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, tiene que ser verdad, porque Él siempre dice la verdad. Así que no tenemos que ir al horóscopo, a los psíquicos o a la bola de cristal, sino ir a la fuente segura, aquel que sí conoce el futuro. Y es la palabra de Dios. Y Dios nos mostró miles de años, hace 2500 años, cómo iba a ser el asunto de los imperios hasta el final y luego cuál iba a ser el desenlace. Así que tenemos una fuente tremenda. Lo que a mí me preocupa es que no estamos yendo o motivando a la gente a ir a la fuente real, la palabra de Dios. Es cierto. Y como decíamos con Pablo Armero, ¿verdad?, cuando hablábamos de que Jesús nos dice, estad atentos al libro de Daniel, el que lo lea, que lo entienda. Y nos hablaba acerca de las señales que el propio libro de Daniel establece con la sucesión de reinos. Las señales desde Mateo, desde que Jesús habla en el siglo I hasta que Jesús venga, nos van a ir acompañando. Porque es verdad y hemos de reconocer que incendios no es algo nuevo, que los terremotos ocurren en la historia. Pero desde luego la intensidad y la situación como las estamos viviendo, eso es lo que hace que esto sea algo diferente, ¿no? ¿No te parece, Robert? Por supuesto, siempre ha habido guerras, terremotos, hambrunas, toda clase de problemas, pero nunca todo se ha dado en una sola generación como la nuestra, lo cual indica de que, es cierto, Jesús vio nuestros días y estamos viviendo esos días. Cierto. Parece que estamos como entrando en un vórtice descendente de aceleración de eventos cada vez más terribles, ¿no? Y podríamos hacer una larga lista de esos eventos. Pero surge la pregunta, ¿es que hemos pasado el punto sin retorno? ¿Se puede corregir ese rumbo? Porque las cosas parece que andan muy mal. No hay duda, andan mal, pero hay esperanza. Sí hay esperanza porque cuando leo este libro, si no lo leyese, yo estaría realmente triste, tendría que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, no sé, pero aquí nos habla de un futuro seguro y las cosas han de terminar bien. Pero, ¿sabes? El problema es que el corazón humano es egoísta. Nos hemos apartado de los principios de vida de la palabra de Dios
Y esos principios de vida yo les llamo los 10 mandamientos. Algunos llaman sugerencias, no, son mandamientos que mantienen el universo en orden. Trata de imaginarte. ¿Te imaginas, Oscar y Sergio, qué ocurriría hoy en Madrid si todos guardasen los 10 mandamientos? Muy diferente sería, ¿no? No es que nadie robe, nadie mate, nadie mienta, nadie cometa adulterio. Sería un paraíso, se le acabaría el negocio al diablo. Sí. Pero el diablo está en el negocio de hacernos transgredir la ley porque eso es pecado. Y al estar en pecado, sabe que estamos perdidos. Jesús vino a salvarnos del pecado. Por lo tanto, creo que hay esperanza. Y hay mucha gente que vive como aquel arquero que andaba tirando flechas a los árboles. Y le pregunta, tú eres un buen arquero, ¿verdad? Porque daba justamente en el centro. Y dice, no soy tan bueno. Primero tiro la flecha, después trazo los círculos alrededor. Y mucha gente vive como quiere. Hay principios que nos ayudan en nuestra relación unos con otros porque nos ayuda a estar unidos a Dios y unidos unos a otros. Desde luego. Sí que es verdad que podría parecer, y desde luego este libro nos ayuda y nos orienta, podría parecer que tal y como hemos arrancado el año y tal y como estamos, pareciera como que vamos en un mundo sin control. Y de alguna manera, pues pareciera como que el ser humano está buscando, está intentando pues encontrar sentido y reorientar este caos en el que estamos. Y hablando del intento del ser humano por hacer esto, y hablando del 2020, ¿qué te parece la convocatoria que hace el Papa Francisco para el mes de mayo, el día 14 de mayo? Tremendo, 14 de mayo. El mundo está pendiente, expectante de lo que va a ocurrir. Yo pienso que esto es muy importante porque tiene una connotación bíblica, profética. Jesús lo vio, lo predijo y hemos estado tal vez ignorando que esto va a ocurrir. Sin embargo, vemos que entramos ya en la recta final, en el cumplimiento de lo que Jesús dijo que ha de ocurrir con este, no es llamado, porque esto es solamente el comienzo, sino el resultado de lo que va a ser esto, en qué dirección se va el mundo en cuanto a este llamado de líderes políticos, religiosos, gente del deporte, economistas, o sea, todo el mundo. Y piensan que va a llegar más gente de lo que se imaginaban, porque hay muchos que se han registrado. Por lo tanto, es una convocatoria global, una alianza o convergencia mundial para tratar de salvar el planeta. Y me viene a la mente ese versículo, Sergio, de Romanos 8:22, que nos habla de decir, lo puedes leer porque algo está pasando en este planeta. Y es que la creación entera está gimiendo a una con dolores de parto hasta el día de hoy. Si la creación gime. Pero también Dios dice que va a intervenir. Y nos dice, Oscar, en Apocalipsis 11:18, que Él va a hacer algo porque hay gente que está abusando de este planeta. Sí, el texto es muy claro. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y dice, y destruir a los que destruyen la tierra. Tristemente estamos abusando del planeta, Dios es el creador y el dueño, ¿verdad? Y ahora, esto no es algo nuevo, esta convocatoria, porque ya en el 2015 el Papa en su encíclica Laudato Si habló de un llamado a ir a un día para poner el mundo en el descanso, o sea, descansar un día, el día domingo, como el día de la familia, como el día de dejar descansar la naturaleza, para llevar nuestra vista a Dios. Y en sí esto es maravilloso, pero Jesús dijo que esto iba a ocurrir justamente, y no en el día que el Señor dice, acuérdate, sino en el día opuesto que el hombre lo ha puesto en oposición al día que Dios ha puesto. Robert, pero ¿qué tiene que ver la adoración? Porque claro, el Papa está convocando a todos los líderes mundiales. ¿Qué tiene que ver la adoración y este día de descanso con un asunto del medio ambiente? Yo pienso que tiene que ver más de lo que nos imaginamos, porque finalmente, de acuerdo a este libro, todo girará en torno a la adoración. Ahora, ¿qué tiene que ver la adoración con el medio ambiente? Retrocedamos un poquito. Dios crea el mundo en 6 días. Él es el dueño. Lo pone a Adán y Eva como mayordomos. Pero alguien que buscaba adoración y que hizo una guerra y fue expulsado del cielo, Lucifer, el ángel más poderoso al lado del trono de Dios, vino, se transformó en serpiente, pasó un mensaje falso, le creímos, perdimos todo. Y el dominio que Dios le dio al hombre, ahora el hombre se lo da a Lucifer. Y Lucifer pone el pie y dice, yo soy el dueño de este planeta. Ahora, hay algo importante que tiene que ver con la adoración. Y la palabra de Dios dice que el único que merece adoración es el Creador, por ser el Creador. Y ahí está el punto de controversia. Por eso en el tiempo final todo será en torno a la adoración. Y ahora encontramos que este ángel rebelde, Lucifer, el diablo, quiere ser adorado. Y tuvo el descaro de decirle a Jesús en el monte de la tentación o ante la tentación de que solamente te postras ante mí, me adoras, te evitarás la cruz, te evitarás tantos problemas. Y Jesús dijo, solamente a tu Dios adorarás, a Él solo servirás.
todo girará finalmente en torno a la adoración. Por eso en el tiempo final se levanta un poder político-religioso. El Apocalipsis llama a la bestia, no en forma despectiva, sino bestia que recibe poder, una nación. Y de esa manera impone a todos a adorar de acuerdo a cómo este poder lo dice. Sí, es que en realidad lo que estamos comentando es que la motivación que se tiene es buena, es loable. Cuidar el planeta es algo que deberíamos hacer todos. De hecho. El tema es lo que va detrás, lo que subyace. En Laudato Si, en su encíclica, es una invitación a que el domingo se convierta en un símbolo de ese cuidado por la creación. Y ahí es donde está el peligro, porque el símbolo por la creación ya lo estableció, como estás diciendo, Robert, Jesús o Dios en el Edén. Y es que el sábado es el día que nos recuerda que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero el séptimo, él lo apartó, y el séptimo es el sábado, el día del descanso. Curioso, ¿verdad?, que se quiera cambiar una vez más las características del sábado y transferirlas una vez más al domingo. Esto es lo que quizás nos llama más la atención. Correcto, el intento de salvar nuestra aldea común, como es el lenguaje que está expresando ahora, es loable, es normal, es lógico y al mismo tiempo es algo que somos mayordomos de este planeta. Sin embargo, la connotación que está detrás de esto, que el mundo no se da cuenta hacia dónde nos estamos dirigiendo a través del camino equivocado, un falso día de adoración, ahí es donde viene la controversia final. Por eso nos tendríamos que preguntar, ¿no? En realidad no está mal la iniciativa, pero ¿cuáles son las connotaciones de que el Papa o el Vaticano convoque a líderes religiosos, sociales, cristianos y no cristianos, que los convoque, que haya una respuesta tan masiva y que finalmente hay un intento quizás común por salvar el planeta cuando hay algo más? ¿Cuáles serían las connotaciones de ese ecumenismo, de esa unión entre donde el Papa es el que convoca y el que redacta finalmente los acuerdos que vayan a haber? Yo creo que la unidad es clave, es importante. Jesús oró por la unidad. Y en San Juan 17, en su oración, habla de la unidad. Exacto. Con Dios y unos con otros. Ahora, ¿la unidad en base a qué? Si no está en base a la verdad, y tú dices, bueno, ¿qué es verdad? Y la verdad, la palabra de Dios define lo que es verdad. Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Él habla de la palabra, es la verdad. Tu palabra es la verdad, dice él. Santifícala en tu verdad. La ley de Dios es la verdad. Tu justicia es justicia eterna. Tu ley es la verdad. Exacto. O sea, el Espíritu Santo es verdad. Esa es la verdad. Si estamos unidos en lo que Dios dice, excelente. Pero el problema es aquí que estamos unidos en algo que está en oposición a lo que Dios dice. Acuérdate. Y no es asunto liviano de un día u otro, sino se trata de asunto de lealtad. ¿A quién vamos a obedecer? Si a Dios como dice o como a mí me parece. Entonces ahí está el problema. Por eso hay un versículo que para mí en el libro de Isaías capítulo 8, 19 y 20, Isaías 8, 20, que para mí es claro. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, porque no los han nacido, o sea, están en la oscuridad. Por lo tanto, sí estamos llegando a esto, convergiendo el mundo en esa dirección donde habrá solamente 2 grupos, los que obedecen a Dios y adoran de acuerdo a como Dios dice, y aquellos que reciben una marca y que adoran de acuerdo a como el dictado de los seres humanos lo impone. Todo esto me recuerda lo que dice el profeta Daniel, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo, hablando de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? En aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia, como no lo ha habido desde que existen las naciones, pero en este tiempo será salvado tu pueblo, todos los que tengan el nombre escrito en el libro de la vida. Así es que, ¿cuál será el desenlace? Porque Daniel nos lo está marcando, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el desenlace de esta unión global que se está fraguando ahora mismo, ¿no? Ponte a pensar esto, Sergio. Desastres naturales, guerras, calamidades, gobiernos que colapsan, problemas económicos, problemas de medio ambiente. La gente va a buscar una unidad y va a ver cuál es la causa del problema. Nos estamos separando de Dios. Y ahora es un llamado a regresar a Dios, pero tristemente lo hacen en base a parámetros que están al margen de lo que Dios dice. Yo no tendría ningún problema en buscar toda la unidad de todos si estamos basados en aquel que nos dio la regla, las guías, su palabra, pero aquí es algo diferente. Yo creo que cuando escuché este mensaje, el Papa llamado a la unidad, me pareció una paráfrasis de lo que Jesús dice en Apocalipsis capítulo 16. Si, Oscar, nos puedes guiar en este versículo, donde nos dice claramente
como Él vio hace 2000 años lo que iba a ocurrir en nuestros días. Después de la convocatoria, dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por eso me lleva, Oscar y Sergio, al punto central. ¿Dónde poner nuestros ojos? En señales. Mira, si quieres ver cómo han terminado las cosas, pon los ojos. Porque Jesús lo dice. Eso podríamos hilar mucho más y hablar mucho más. Pon los ojos en Roma, en el Vaticano y en Estados Unidos, en Washington. ¿Por qué? Jesús lo dijo, estos dos poderes se han de unir y han de decir al mundo lo que debe hacer en materia religiosa y en materia de tantas otras cosas. Algunos ponen los ojos en China o en los países de gobiernos de tendencia izquierdista y más, porque piensan que ahí va a ir el anticristo y el rato secreto y todo lo demás, y luego la tribulación. Los países árabes. Los países árabes. Y hay un temor tremendo, pero si comprendemos claramente la profecía lineal y el historicismo, cómo nos presenta la palabra de Dios, vemos que hay dos poderes que se unen y finalmente hay un tercer poder que se une, dice Apocalipsis 13, el espiritismo a través de toda esta filosofía oriental de que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Tres poderes: catolicismo, protestantismo, que se ha separado de los principios básicos de la palabra de Dios, pero se dicen llamar protestantes, y el espiritismo, y habla de tres poderes que se unen y van a todo el mundo para convocarlos, llamando a la unidad. Pero por otro lado, tenemos tres ángeles, símbolo de un pueblo que va a todo el mundo con tres mensajes dados por Jesús. La hora del juicio ha llegado. Jesús va a enderezar las cosas. Adoren al Creador. Salgan de Babilonia, el segundo mensaje. Dejen la mezcla de verdad con error. Y el tercero, cuidado con una marca. Una marca es el último mensaje de misericordia de Jesús al mundo. Se acerca una marca y la gente va a recibir la marca de una forma muy extraña, porque todo lo que tienes que hacer para recibir la marca de la bestia es simplemente hacer nada, aceptar lo que el gobierno... O sea, es un asunto de conciencia al final. Por eso decía que todo ha de convergir en cuanto a adoración, será el punto de enfoque. No la guerra de la Armagedón allá en Medio Oriente, en el Oriente Medio, no la guerra, sino en lo que Jesús dijo, porque Jesús vio nuestros días. Y esto a mí me llena de emoción porque estamos viviendo ya en el umbral de que estas cosas ocurran. La marca simplemente sería una aceptación de ese proyecto falso o de ese proyecto que no tiene que ver con el Creador y la adoración al verdadero Creador. Simplemente la aceptación o el comulgar con esas ideas y trabajar para ellas ya sería aceptar la marca. Absolutamente, pero seamos bien específicos. Dios tiene un sello, dice mismo el libro de Isaías, mi sello está en la ley, o sea que hay algo en la ley de Dios que es el sello. Y el día sábado encontramos las características del sello: el nombre, Jehová, creador de los cielos y la tierra, el territorio y también el dominio de él. O sea, todas las características están en el sábado. Ahora, hay un conflicto detrás de esto. Hay alguien que quiere ser adorado y ha tratado de eliminar todo lo que diga que Dios es el creador, y ahora viene la evolución, viene el domingo, vienen tantas otras cosas para desviar que la gente adore a Dios en su día y como Dios pide. Sí, es que son tiempos apasionantes, es verdad que de esto podríamos hablar y tenemos pues esta ocasión de hacerlo aquí entre amigos en nuestra mesa, pero en realidad el tiempo en el que estamos viviendo, este intento loable porque el mundo está mal, este intento por recuperar la salud del planeta, por cuidarlo, eso está bien. El tema es que, aprovechando algo que es real, hay un cambio climático evidente, negarlo sería... Nosotros mismos hemos soportado en España pues, diferentes fenómenos meteorológicos que no se daban de esta manera no hace tanto tiempo. Recuerdo el mar recuperando el terreno que las ciudades le han comido, nevadas en lugares inverosímiles, porque no había nevado allí en muchísimo tiempo. Vemos un poquito el tema de los cítricos en Valencia, las naranjas, el 70% se termina. Es decir, hay que cuidar el planeta y decir lo contrario es de locos. Y desde luego que nadie diga que nosotros adventistas no queremos cuidar el planeta. El tema, como estamos planteando en este diálogo, es lo que está detrás. Y es que si hubiéramos cuidado el planeta recordando semanalmente lo que Dios nos dijo, acuérdate del sábado, no estaríamos como estamos. Hay que también reivindicar lo que la palabra de Dios dice, porque ahora querer humanamente solucionar lo que los humanos hemos estropeado por no hacer caso a lo que la palabra de Dios dice también es un poquito triste. Lo que tendríamos que hacer es volver al texto, todos, sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos, volver al texto. Tenemos que ser conscientes, somos mayordomos de este planeta y tenemos una sagrada responsabilidad de velar por los recursos naturales
Y porque es propiedad de Dios. Nosotros no somos dueños de este planeta, hacer con él lo que queramos, como tampoco somos dueños de nuestra vida. Pertenecemos al Creador. Este planeta pertenece al Creador. Debemos hacer todo lo posible por ayudar a cuidar los recursos naturales. Sin duda. Sin embargo, este movimiento está llevando en forma consciente o inconsciente a desembocar donde Jesús, que conoce el futuro, nos dice, va a ocurrir esto, se ha de unir el mundo y finalmente va a poner el día de adoración de la mayoría. Y cuando Dios dijo, acuérdate del sábado, será ahora una ley que comenzará en Estados Unidos, apoyado por el Vaticano. Ahora, ¿cómo lo sé? Mira, la palabra de Dios lo dice claramente. O sea, si quieres ver más detalles, hay un libro hermoso que se llama Eventos de los Últimos Días, y hay otro que se llama El Conflicto de los Siglos, donde viene como un zoom, un enfoque claro de lo que, detalles, y cómo se han de unir estos poderes de alguna manera para finalmente ser la conciencia del mundo con buena intención. Y será tan fácil aceptar esto que solamente aquellos que estén leyendo la palabra de Dios y viendo qué es lo que se acerca, bueno, pronto será demasiado tarde. Por lo tanto, yo creo que ahora más que nunca tenemos que estudiar, profundizar en estos temas. Y yo quiero agradecer porque justamente este canal Hot Media está enfocándose en estos temas, porque no solamente como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber esto, sino tenemos que saberlos para explicar a otros y darles esperanza. Y lo que a mí me anima es que las cosas han de terminar bien, porque la palabra de Dios dice cómo es el gran final. Así es. De hecho, podríamos pasarnos aquí el rato y nos apasiona. Es un tema que además Sergio y yo conversamos mucho en nuestros múltiples viajes. Aprovechamos para charlar de estos temas que realmente nos da la sensación de que el escenario profético que Jesús describe previo a su segunda venida está ahí. Está casi conformado. Las piezas, todo está en su lugar, y es apasionante pensar en lo que viene, que es que Jesús va a volver. Y eso es algo que creemos la mayoría del pueblo cristiano, y desde luego nosotros algo que está en nuestro propio ADN. Estamos deseando que Jesús vuelva. Ahora, hablando de señales, cuando le preguntan a Jesús cuál es la señal de tu venida, Jesús contesta también en singular. Él no habla de señales, habla de señal. Esta será la señal. Esto es lo que indicará que la segunda venida va a ocurrir. Hablemos un poquito de la señal que encontramos en Mateo 24, versículo 14. La conocemos de memoria cuando dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo diría, entonces vendrá Jesús. Amén. Porque será el fin de todo y el comienzo de una nueva era. Así es. Esto es algo maravilloso, me anima y me hace acordar lo que ocurrió hace años cuando un niño estaba leyendo las historias de un héroe, cuyo héroe era un sheriff de la policía, y empezó a leer el libro y siguió hasta la madrugada y estaba triste porque a su héroe lo estaban dando mal rato, así que no aguantó más y fue a los últimos capítulos. Y en los últimos capítulos vio que su héroe los ponía en orden, enderezaba todas las cosas, ponía a algunos en la cárcel, hacía justicia. Entonces comenzó a leer dónde había quedado y si vosotros supieras lo que yo sé, si vosotros supieras lo que yo sé. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor nos da el mensaje, su palabra, nos da información clasificada. Interesante que cuando Jesús pone en el contexto la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 por el Imperio Romano, lo pone en el mismo paralelismo con el tiempo del fin. Y habla de señales que ocurrirían. Y Jesús le dio información clasificada a sus discípulos para que estuviesen listos. Cuando veáis el ejército, misteriosamente vino primero el ejército romano y se retiró, y después vino la destrucción final. Y los discípulos supieron que esa era la señal dada por Jesús. Ni uno pereció. Y hoy tenemos información clasificada para escapar y estar a salvos, porque se acercan tiempos difíciles. Pero la gran señal es la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y hay un gran desafío, pero a través de los medios, a través de la radio, televisión, internet, se está llegando muy, muy rápido. Y cuando eso se acabe, cada caso será decidido. No es que todos van a aceptar, pero todos habrán tenido la oportunidad de hacer la decisión en favor de la verdad o en favor de la mayoría que finalmente no estará siguiendo la verdad de Dios. Robert, ¿y cómo crees que alcanzaremos esa predicación final? Porque parece que hay muchas todavía naciones hoy de la tierra que es dificilísimo penetrar con el Evangelio, que no se llega prácticamente. ¿Cómo podrán conocer realmente este mensaje? Es una tarea sobrenatural. Mira, cuando Jesús le dijo a los discípulos del primer siglo, id a todo el mundo, no los envió, no tenían teléfono, no tenían coche, no tenían dinero, no tenían iglesia donde reunirse, los envió. Es un acto de fe, pero les dio la gran promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso hizo la diferencia en el primer siglo y hará la diferencia en el tiempo final. No es tanto lo que tenemos, sino quién nos posee a nosotros. Pero hoy se suma a eso
más los millones de hijos de Dios que están en cada lugar del planeta, prácticamente cada país. Y si a eso le sumas la tecnología, le sumas el poder del Espíritu Santo, algo grande va a ocurrir. Me decía un joven en un campamento, pastor, dice, finalmente descubrí quiénes son los tres ángeles, Apocalipsis 14. Me dice, digo, no, eso ya lo sabemos, es un pueblo católico. No, dice, los tres ángeles son la radio, la televisión y el internet. Y me pareció muy llamativo porque los medios tienen una gran... mira, hoy sabemos lo que está ocurriendo a los pocos segundos, lo que está ocurriendo alrededor del planeta. Sin duda. ¿Te imaginas este mensaje cuando la gente diga, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay respuesta a todos estos males? Tenemos un mensaje glorioso de la palabra de Dios, un mensaje de esperanza. Por eso la predicación del Evangelio es algo clave, es el detonante, es el gatillo que detona todo lo demás, porque sabemos que cuando cada uno haya hecho su decisión, entonces Jesús dirá, ¿para qué voy a esperar más? Voy a buscar a mis hijos. Sí, Aquellos se anotaron para estar conmigo. Yo estoy seguro que muchos de los que van a ver este programa que nosotros hacemos aquí van a tener curiosidad. Y nuestro objetivo no es tanto dar respuesta, estamos dialogando. Nosotros tenemos una fe, un conocimiento de la palabra, pero al final lo que buscamos y motivamos es que la gente busque, que la gente no se conforme con las mayorías. No siempre la mayoría tiene la verdad, o no siempre la mayoría tiene la razón. Nuestro deseo es ese, que vayan a la palabra. Y estoy seguro que este programa, que también se emitirá en algún momento, pues tendrá un impacto positivo en personas. Esta es nuestra esperanza y nuestra ilusión. Tenemos que ir a la fuente, la palabra de Dios. Dios nunca falla, siempre nos dice la verdad. Es la personificación de la verdad. Y yo siempre digo a la gente cuando voy a diferentes lugares, predico, digo, hazte un favor a ti mismo, dedica tiempo para que Dios te hable por su palabra. Eso es la diferencia. Y sabemos cómo determinar las cosas, porque a mí me anima. Si yo no supiese cómo finaliza este libro y lo que Jesús dice, estaría en crisis. Sí. Pero me ayuda a mirar más allá de las sombras, más allá de las nubes que a veces se ciernen sobre nuestra cabeza, de los problemas. Por lo tanto, me da esperanza porque siempre tenemos que llevar a la gente a lo que Jesús dice, y Jesús nos trae una esperanza segura, que no avergüenza, sino una esperanza segura. Es cierto. Hay un texto ahí que podríamos leer, ¿no? Que en el que Jesús nos dice, cuando veamos todo esto, cuando empecemos a ver todo esto, Él no nos dice, tened miedo, poneos a temblar. San Lucas 21, claro, Sí. es un texto maravilloso que nos da esperanza y ánimo. Sí, ¿lo podrías leer, Sergio, ahí? Sí, Lucas 21, 28. 28 dice, sí. Cuando todo esto comienza a suceder, cobrad aliento y levantad la cabeza, porque vuestra liberación ya está cerca. Más palabras de ánimo imposible. Es imposible. Si Jesús lo dice, ves estas señales. Por eso cuando miras las noticias, cuando evalúas qué es lo que está pasando en el mundo, no lo veas como algo catastrófico, algo que no tiene sentido, sino míralo como señales, advertencias, luces que titilan, que os indican que la liberación se acerca. Las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios, que siguen el plan Lucas de Dios. dice después también, cuando veáis todo esto, sabed. Es un tema de decir, oye, tened la paz, la seguridad, sabed que está cerca el reino de Dios. Y de hecho, dice, entonces veréis, qué bonita es esta idea, entonces veréis al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria. Es que debe ser algo que si nos toca contemplarlo a esta generación que estamos viendo el mundo tal y como está, va a ser algo espectacular. Llevamos 2000 años esperando el cumplimiento de la promesa y pareciera, por lo que vemos, que la promesa no está lejos a cumplirse. No vamos a decir cuándo, pero sí que dirá la sensación, y esto es algo que nos llena de ilusión, que no estamos lejos de este cumplimiento. Cuando veáis todo esto, sabed, levantad la cabeza, vuestra redención, vuestro rescate está cerca. Qué bonita es esta idea, ¿no? Bellísima. Este paréntesis, yo diría, de 6000 años de pecado, de más dolor, muerte, sufrimiento, se cerrará para siempre. Entonces resumiremos la eternidad. Ese es nuestro destino. Así es. Y no permitamos que nada ni nadie nos prive de eso. Para eso nos creó Dios, para vivir para siempre. Y su plan no ha cambiado. Y Dios permita que esta pequeña reflexión, este estudio que estamos haciendo, sea para motivar, para que profundizar más en los temas para esta hora, ya sea como individuo y como iglesia, que podamos explicar claramente, no para alarmar, sino para decir, mira, pongámonos, no falta mucho, y animarnos mutuamente. Es así. Esta es la única manera que tenemos de mantener paz, serenidad, esperanza, incluso felicidad. Así es. En medio de, a veces, los desastres que se están produciendo en este mundo, va a ser basar nuestra confianza en la palabra de Dios, va a ser, sobre todo, tener una amistad profunda con Jesús y que Él nos acompañe en estos movimientos que finalmente todo el rato la Biblia nos va diciendo que van a suceder, pero que, como tú has dicho, no tengamos miedo, no tengamos temor. Pero yo creo que no tendremos temor siempre que nosotros fundamentemos nuestra confianza absoluta en Cristo
y que en estos pequeños eventos que cada uno tenemos en nuestra vida, ¿no? Estos pequeños problemas que vamos teniendo, si nos apoyamos en Él, si confiamos en Él, cuando lleguen los grandes eventos, cuando lleguen los grandes problemas, oye, yo ya tendré basada mi confianza en Jesús. Podré decir, oye, si Él me ayudó en aquello pequeño, ahora en esto grande, sin duda me va a ayudar también y me va a sacar adelante. Así terminó el Sermón del Monte. 2 edificadores edificaron uno sobre la roca, sobre la arena, vieron las tempestades, los problemas. El que estaba sobre la roca permaneció. Y así termina Jesús su predicación y dice, así es aquel que obedece, sigue mi palabra. Dios nos ayuda a estar firmes en el momento que se acerca, con la seguridad de que estamos sobre la roca de los siglos. Cristo Jesús. Tal vez sea el momento, Oscar, de cerrar con una oración para todos nuestros televidentes. Oye, pues hagámoslo. Un tiempo, sí, porque pedir la bendición de Dios al estudiar estos temas. Ha sido un programa profundo. Estamos muy felices de saber que Mateo 24 sigue siendo relevante para nosotros hoy. Y en ese espíritu, pues si os parece, vamos a terminar con nuestro diálogo de amigos con una oración. ¿De acuerdo? Permitidme que ore. Adelante. Padre querido Señor, gracias por este momento que hemos podido conversar con Robert. Gracias, Señor, porque tenemos la paz y la confianza al saber que nada de lo que pasa en este mundo pasa por casualidad, Así es. que no estamos a la deriva, que el mundo puede tener la sensación, Señor, de que te has olvidado de nosotros, pero nada más lejos de la realidad. Por encima del esfuerzo humano, Señor, hay un plan divino en el que nosotros confiamos. Amén. Tú has prometido volver, Señor, pronto lo harás. Ayúdanos a nosotros y a las personas que están escuchando este programa a tomar la decisión de conocer y vivir y experimentar tu palabra. Amén. Para que pase lo que pase, confiemos en ti. Amén. Gracias por este diálogo, Señor, en nombre de Jesús. Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un a placer todos. tenerte, Robert, con Un nosotros. privilegio estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Dios nos ha dado información detallada, yo diría clasificada, sobre lo que está sucediendo y sobre lo que está por acontecer. No tengas temor, no tengas miedo. El pronto regreso de Jesús es nuestra confianza, tu mayor esperanza. No te pierdas el próximo programa.